Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas todos y todas. A nombre de la Asociación de Egresados de la Facultad de Letras y Comunicación, en conjunto con Puerta Abierta Editores, en el marco de la Semana Cultural de la Facultad de Letras y Comunicación 2022, agradecemos su presencia a cada uno de ustedes en este magnífico evento y en este recinto, por demás majestuoso, en donde concluyen las actividades de la agenda de la Semana Falcon 2022. Agradezco enormemente a la doctora Aurora Sánchez, quien muy amablemente nos ha permitido como asociación organizar y participar en algunas actividades que abonaron a los trabajos que desde la misma facultad año con año se organizan. Muchas gracias, doctora. Agradezco también a la FEUC y al presidente, el doctor Sergio Obón, por todo el apoyo brindado para la realización de este evento en este estupendo, lo recalco nuevamente, en este estupendo espacio. Muchas gracias, doctor, y a todo el comité que participa activamente apoyando a las asociaciones FEUC. Muchas gracias. Desde luego agradezco al maestro Salvador Silva, mi ex maestro Falcón, por unir, aceptar propuestas y siempre sumar para colaborar juntos en este y otros eventos que seguramente vendrán siempre. Muchas gracias, maestro. Bienvenido, doctor Edgar Gómez Cruz. Esta es tu casa de formación. Y qué gusto tenerte de regreso. Edgar es profesor asociado en la Escuela de Información de la Universidad de Austin, Texas, pero todo lo demás se los platicará el maestro Salvador Silva. Y además de los comentaristas, yo hasta aquí me quedo. Muchas gracias. Si de por sí va al museo, con tu menos. Además, hacer dos cosas al mismo tiempo, respirar y hablar, no se me da. Me ofrezco disculpas. Bueno, yo por mi parte quiero agradecer infinito la participación de la maestra y el apoyo a la iniciativa de la maestra Karina Alcántara por abrirnos el espacio para la presentación de este libro. Y quiero también comentar que se encuentra también con nosotros Miguel Uribe Clarín, que es el director general de la editorial Puerta Abierta. A continuación daré una breve semblanza del doctor Omar Constantino Pérez, que va a ser el primero que va a comentar sobre el libro. Él es licenciado en Comunicación por la Facultad de Letras y Comunicación de la Universidad de Colima y doctor en Ciencias Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra alma mater. Las líneas de investigación que desarrolla son violencia, cultura, comunicación, jóvenes y, por supuesto, nuevas tecnologías. Ha presentado ponencias en diversos congresos nacionales e internacionales. También ha publicado trabajos de investigación en diferentes universidades, como la Universidad de Artes y Ciencias en Chiapas, la Universidad de Querétaro, la Universidad de Guadalajara y la Universidad Autónoma de Coahuila. En su experiencia profesional ha impartido conferencias, talleres y capacitaciones. Ha sido moderador en conversatorios, conductor y también ha desarrollado y coordinado y dirigido proyectos académicos, culturales, sociales y profesionales. Actualmente es profesor de cátedra del Instituto Tecnológico Monterrey, es también secretario de vinculación académica del Colegio de Profesionales y Profesionistas de la Comunicación del Estado de Colima y presidente de la Asociación de Doctores en Ciencias Sociales del Estado de Colima. Con ustedes, el doctor Omar Constantino. Muy buenas noches. ¿Sí me escuchan? No. Ahí. ¿Ahí me escuchan? Sí. Gracias. Antes que nada, le agradezco al público, a las personas que se tomaron su tiempo para estar aquí presentes. Le agradezco de manera particular al doctor Sergio de la Mora, a la doctora Ada, por supuesto al maestro Salvador, a la maestra Karina, por llevar a cabo este evento que es parte de la Semana de la Comunicación, por supuesto de mi alma mater y de mi facultad, de la cual me siento muy orgulloso de haber egresado y de formar parte. Bien, para comenzar, por supuesto, este comentario no voy a decirles de qué trata el libro. Para eso tendrán que adquirirlo, leerlo, por cual recomiendo ampliamente. Lo que voy a hacer es contar mi experiencia con esta literatura que llevé
cabo. El libro es un libro que en principio agradezco que haya sido impreso por Editorial Porta Abierta, porque un personaje y un investigador de la talla del Dr. Edgar, sin problemas, puede ser publicado por muchas editoriales. Ha sido publicado ya por muchas editoriales. Entonces, el hecho de que haya publicado en esta ocasión en Editorial Porta Abierta, que es una editorial completamente jalisciense, tiene mucho valor y mucho significado. Y además, que haya sido publicado en una versión impresa y en español. En español porque muchos de los temas de tecnologías que actualmente se abordan, que actualmente habitan el espacio en el que nos encontramos, están en idioma inglés, la mayoría. Entonces, es un aliciente que esta versión sea en español. ¿Por qué? Porque es dirigido, como menciona el doctor Edgar, para públicos en Latinoamérica, lo cual tiene un médico migrante. Y por otro lado, la versión impresa, sabemos que actualmente las tecnologías dictan que muchos de los libros, sobre todo de tecnologías, se publiquen en digital, los e-book, que también hay una versión, pero es importante la versión impresa. ¿Por qué? Como estudioso de las nuevas tecnologías, yo disfruto más tener un ejemplar en físico y poder leer en físico. Entonces, eso lo aplaudo para comenzar. En términos técnicos, el libro, entró de lleno ya en materia, es un libro muy fluido. Una crítica y un comentario constante entre académicos, entre investigadores, entre especialistas en múltiples temas de diferentes vertientes, es que normalmente las investigaciones científicas, ya sean exactas, naturales o sociales, se publican para un público especializado en ciencia, lo cual es una constante batalla y lucha. ¿Por qué? Porque se hace ciencia para qué o para quién. Se investiga para qué o para quiénes. Entonces, este libro, a pesar que porque no es científico social, realmente recupera muchas bases de las ciencias sociales, por supuesto tecnológicas, y las transforma y las presenta para un público en general. Es un híbrido completamente. Y eso se agradece mucho. Es un híbrido porque lo puede entender un especialista y lo puede entender una persona que no es especialista. Lo puede entender una persona de una edad muy corta, lo puede entender una persona de la tercera edad. Lo puede entender un hombre, lo puede entender una mujer, lo puede entender un estudiante, lo puede entender alguien que no ha estudiado el tema. Y eso es muy bueno. Siguiendo en esta línea, y ya con el contenido, este proyecto, que por lo que platicaba con el doctor Edgar, tiene más de 20 años que se ha estado trabajando, por supuesto que se nota y es muy ilustrativo. Cada página que tuve la oportunidad de leer es cada página que tuve que tomarme el tiempo para recordar cada uno de los puntos tratados ahí. ¿Qué significa esto? Es un libro efectivo, por cómo aborda los temas, pero es un libro afectivo, porque uno se identifica con lo que aquí se menciona. ¿Cómo? El libro inicia explicando que el uso de las tecnologías es hasta cierto punto adictivo y es lo que más estamos utilizando. ¿Qué hacemos en las mañanas cuando nos despertamos? Evidentemente checamos algún dispositivo electrónico que tengamos. ¿Qué es lo último que hacemos antes de dormir? Exactamente lo mismo. Y a lo largo del día estamos en eso. Eso significa que las tecnologías dejaron de ser una herramienta para pasar a ser una infraestructura fundamental de nuestra vida cotidiana. Quiero hablar en 3 puntos específicamente sobre eso. El punto número 1 es una discusión entre la utopía y la distopía que se plantea en este documento. Utopía, ¿por qué? Yo recuerdo que en 1994 fue la primera vez que un servidor fue a un cibercafé. Para quienes no identifiquen que es un cibercafé, que es un concepto que ya no se utiliza, eran espacios donde una persona iba y pagaba por hora para utilizar una computadora con conexión a internet.
¿Por qué había cibercafé? Porque no había, en la mayoría de los hogares mexicanos, una computadora, y menos con internet. Entonces, su servidor, en el 94, iba y pagaba una hora o lo que tuviera que necesitar, y a mí me cobraban en aquel entonces 34 pesos una hora. Muy caro, si estamos hablando del año de 1994. Y en aquel entonces, yo escuchaba muchas discusiones de mis profesores y leía también, y se decía que la sociedad, con la llegada del internet, iba a mejorar drásticamente, porque lo que necesitaba la sociedad era acceso a la información global, y se mostraba como una utopía. Internet es un elemento utópico. ¿Por qué? Porque nos da acceso, nos da democracia, nos da libertad, nos da información a todos. A la fecha, vemos que parece que esa utopía se volvió una distopía. No somos mejores como sociedad y estamos lejos de haber mejorado como sociedad desde 1994. ¿Tenemos acceso a la información? Sí. ¿Todos los aquí presentes tenemos acceso a Internet? Sí. ¿Conocemos los dispositivos y los podemos utilizar? Sí. ¿Navegamos? Sí. ¿Mejoramos? No sé. Y eso se plantea aquí. ¿Para qué utilizamos la tecnología? Y ojo, en aquel entonces, en aquella década, la tecnología era opcional. Si uno no tenía computadora, podía hacer máquina eléctrica de trabajo. Y si no tenías máquina eléctrica, pues decidías hacer una máquina de escribir normalita. Pero era una opción utilizar computadora. Actualmente ya no es una opción. La tecnología antes era una herramienta externa. Si yo necesito perforar una pared para colocar un cuadro, pues utilizo un taladro. En cuanto coloque el cuadro, pues guardo el taladro. En los 90 para eso se utilizaba la tecnología. Actualmente la pregunta es, ¿guardamos la tecnología? Entiéndase nuestros dispositivos electrónicos con acceso a Internet. ¿Hay algún momento del día que nos desconectemos? Ese tipo de planteamientos los tenemos aquí. Ese tipo de reflexiones que algunos sí han hecho conciencia de ello y otros no, es precisamente lo que el autor comenta. Son muchas las discusiones, son múltiples los temas que hay que abordar, pero continúo. Aparte de esta utopía contra esa distopía que se maneja, tenemos que la tecnología, como lo propone el libro, se ha vuelto vital. ¿Por qué vital? Sencillamente porque ya no es una opción la que tenemos. Parte de lo que yo he trabajado en términos de investigación, en términos académicos, es el impacto que tienen los videojuegos, por ejemplo, en los jóvenes. Los jóvenes antaño jugaban cierta cantidad de horas al día, 1 o 2 horas por día. Era un medio de entretenimiento, sí. Actualmente el videojuego se vuelve un estilo de vida. Ya no es un medio de entretenimiento. No nada más están conectados una gran cantidad de horas por día los usuarios de videojuegos, sino que además todo en torno a lo que hacen gira en función del tema de videojuegos. ¿Es una tecnología vital? ¿Lo puedo entender ahora? Sí. La pregunta es, ¿cómo se construyen las tecnologías vitales? Es una pregunta que yo entendí entre líneas. Después el autor dirá si mi interpretación fue adecuada o no. ¿Por qué? Porque dependiendo del país, dependiendo de la cultura, dependiendo de la persona, es como vuelve vital o no una tecnología. ¿Cómo sabemos si es vital? Sencillamente porque dependemos, punto número 1, de esta tecnología. En el 2005 tuve la oportunidad de vivir en una casa que en aquel entonces llamaban casa ecológica de modelo tecnológico. Era una especie de prueba piloto de casa en Colima. Renté esta casa y en alguna ocasión se fue la luz. Yo debía ir a trabajar. No fui a trabajar. De hecho, no pude salir de la casa. ¿Por qué? Se fue la luz, me despierto, me doy cuenta que no hay luz y digo, bueno, es de día, me preparo sin problema y me voy.
me metí ingenuamente a la regadera para ahorrar y no funcionaba. Porque el sistema era eléctrico, era digital, entonces no me pude bañar, evidentemente. Solamente me lavé la cara, me rasuré, me vestí. Cuando quise tomar agua, no pude tomar agua, porque los filtros están directamente conectados a la tubería y los filtros funcionan con electricidad. Si no pude tomar agua. Ok, compro agua de pasada al trabajo. No pude salir de la cochera, porque la cochera se abría con el motor que funcionaba con electricidad. Ahí me di cuenta de qué tanto dependía yo, en ese momento, de una tecnología como lo es precisamente el sistema eléctrico. Literalmente no pude salir de la casa hasta que volvieran a conectar la luz. Y era un problema que evidentemente era externo, dependía de muchos otros factores. Eso por un lado. Por el otro lado, ¿qué tanto utilizamos el dispositivo y sobre todo para qué lo estamos utilizando? Esa es otra constante que se plantea en este documento, en este libro. ¿En qué sentido? El proceso de significación para un videojugador, regreso con este tema, es muy sencillo. Un joven observa un videojuego, un joven prueba o experimenta este videojuego, le gusta, comienza a practicarlo, lo interpreta de alguna manera y finalmente lo vuelve un estilo de vida. Su vestimenta, su vocabulario, sus amistades, sus círculos, sus espacios giran en torno a esta práctica tecnológica. Esto puede abarcar a muchos otros ejemplos con muchas otras prácticas. Lo voy con esto. ¿Qué sucede? Y ahí fue opcional. ¿Qué sucede cuando la práctica tecnológica se vuelve una práctica cultural cotidiana porque no es opcional? En el agosto del año pasado, 2021, yo me encontré por primera vez con una ligera fascinación de una puerta intangible. Y ahí me di cuenta de algo que menciona el libro, que explico que cada página que leía recordaba algo, porque es cierto, es completamente práctico. Y resulta que tuve que cambiar mi dispositivo de celular, porque el que tenía no me servía para el trabajo. Regresamos a un sistema híbrido en una de las instituciones particulares en las que trabajo y nos dijeron, tienen que descargar esta aplicación porque con esta vamos a monitorear el estado de salud de cada uno de los segmentos de la institución. Tienen que descargar esa otra aplicación porque con esta se va a generar un código verde, amarillo o rojo para poder ingresar o no a la institución dependiendo de lo que diga la otra aplicación. Hay una tercera aplicación que funciona para X, Y, Z y así sucesivamente. La capacidad de la memoria y el rango de alcance del dispositivo no da para más y el técnico, el ingeniero me dijo, hay que cambiarlo. Y yo dije, bueno, pero no quiero cambiar mi celular, funciona, no tengo problemas, me gusta. Tienes que conseguir un celular que tenga la capacidad para que puedas hacer todo esto. En consecuencia, no vas a poder ganar el trabajo. En consecuencia, no vas a trabajar. Ahí me di cuenta que no es opcional actualmente. Hemos caído en una reflexión que se hace en un sistema, en una lógica, en una dinámica en la cual cuando se es una herramienta es opcional si lo usas o no. Cuando no es una herramienta ya deja de ser opcional y se vuelve vital. Ya no es un interés, ya no es un gusto, es una necesidad que tenemos que solventar porque si no hay consecuencias inmediatas. En este caso, será mi trabajo. Pero hay muchos otros casos. ¿Qué hacemos? Y se menciona aquí, y es una crítica que aplaudo, que pensamos que lo que nos están ofreciendo en esta tecnología digital que se vuelve vital es precisamente lo que se ha planteado en algunos otros aspectos, pero no se había completado como tal. Y es que antaño era una opción y un complemento. Actualmente es una necesidad y es una necesidad que tiene un trasfondo y ese trasfondo es lúgubre y es nubloso porque no sabemos, es polarizado, no sabemos qué hay detrás de él.
Cada vez que ustedes entran a un software, a un programa, a una página o algo que quiere que aceptes términos y condiciones que nadie leemos, y utilizamos esa página o lo que sea de manera gratuita, realmente estamos pagando con algo mucho más valioso que el dinero, que es nuestra información y es nuestra identidad. ¿Para qué quiere una app? Y lo plantea el libro de esa manera. No una app, digamos, para cocinar. ¿Para qué quieren información? ¿Qué tiene que ver? Nada. ¿Qué me cuesta dar de aceptar? Nada. ¿Cuál es el trasfondo de esto? Mucho. Todo lo que conocemos actualmente está planteado por algoritmos. Es un conjunto de pasos que ejecutan una lógica para encontrar o resolver cierto problema. Esos algoritmos se supone que son funcionales y luego se supone por los siguientes. Es una crítica que aplaudo, como dije, y va de la siguiente manera. El algoritmo es aquel sistema intangible que no lo vemos, no lo notamos, pero está donde detrás de nosotros metemos una serie de información y nos da una conclusión, y esa conclusión se toma como ley actualmente. Hay una especie de consagración de los algoritmos, donde si el recibo de la luz dice que debe 5,000 pesos, y uno dice, ¿cómo? Pero si estoy pagando 500 y no se ha movido absolutamente nada. Bueno, pues el sistema dice que debe ser 5,000. ¿Qué hacemos? ¿Qué decimos? El sistema tiene razón. Consagramos que el sistema no se puede equivocar. Y esta consagración es hasta cierto punto un tema de discusión muy importante. ¿Cuántas veces no regresamos a un concepto binario de se acepta o no se acepta? ¿Se puede o no se puede? ¿Estamos online? ¿Estamos offline? Solo hay eso, no hay un matiz intermedio, una escala de grises que podamos discutir, y eso también es un tema muy interesante porque en términos cotidianos se vuelven importantes, pero en términos sociales son todavía hasta peligrosos. ¿En qué sentido? En el 2006 se lanza un bot de inteligencia artificial en Twitter para que aprenda de los usuarios de Twitter. Y entonces resulta que en pocas horas se volvió antisemita, se volvió racista, se volvió machista, entre muchas otras cosas. Este bot y lo desconecta. Microsoft, que lo lanzó, ofrece una disculpa. Y dijo, no esperábamos eso. El bot aprende de lo que se publica en la plataforma y aprendió eso. ¿Eso es un reflejo de la sociedad? Sí. ¿Es un algoritmo? Sí. ¿Hay que tener cuidado? Sí. 2017 Facebook probó otro algoritmo. Dos inteligencias artificiales. Una la llamaron Alice y otra la llamaron Bob. La idea era que negociaran en la venta de un producto de Apple y se pusieron a negociar y aparentemente todo iba bien. Terminaron desconectando en menos de una semana esas dos inteligencias artificiales. ¿Por qué? Porque resulta que en pocos días sustituyeron el código de comunicación que estaban utilizando y por el cual fue diseñado previamente por los ingenieros. Se lo saltaron. La explicación que dan es estas dos inteligencias decidieron en X cantidad de días que la comunicación que se les dio era obsoleta. El ser humano tiene, hablando como tal, más o menos 5,000 fracción de años. Estos bots decidieron en menos de una semana que todo nuestro lenguaje y comunicación era obsoleto. E hicieron el propio. Y las desconectaron porque no sabían qué era lo que estaban haciendo. Son algoritmos. Hay que tener una conciencia y se plantea un pensamiento crítico para poder tratar de entender y vislumbrar qué es una tecnología, qué tan vitales son y por qué son vitales, y saber y tener cuidado de cómo es que estamos trabajando y cómo las estamos utilizando. ¿Cómo voy a tiempo? ¿Listo? Más o menos. Muchas gracias. Bien. A continuación va a hacer uso de la palabra la maestra Marina Sarabia. Permítanme dar una muy breve explicación.
Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación por el Tecnológico de Monterrey y maestra en Literatura Hispanoamericana por la Universidad de Colima. Fue reportera y editora de la sección cultural del periódico El Norte de Monterrey. Asimismo, posteriormente fue directora del Museo Regional de Historia de Colima, coordinó la Unidad de Culturas Populares de la Secretaría de Cultura, ha colaborado en diversos suplementos y revistas culturales, es autora del libro Nelly Campobello Hacia la reconfiguración de la realidad, publicado en 2007. Actualmente es jefa del Departamento de Comunicación del Instituto Tecnológico de Colima. No lo dice en su semblanza, pero ella además es una gran maestra, una formidable entrevistadora y una aún mejor persona. Muchas gracias. Bueno, yo quiero agradecer a Chava que me haya invitado a presentar este libro. Lo primero que le dije es que, digo, Chava, o sea, yo no tengo ya nada que ver con esas cosas, estoy saturadísima de trabajo y bueno, le sacaba la vuelta. Lo único que sí, la verdad, me atraía es que se trataba de Edgar, que yo me acordaba de él pues, como chiquito, hijo de mi queridísima amiga Sara Lourdes y de el muy recordado Eliezer. Entonces dije, bueno, pues si Chava me lo recomienda tanto, porque me decía, no, pues léelo tantito, verás que te va a gustar. Y dije, bueno, confío también en el gusto de Chava y pues vamos a darle chance. Entonces fui a recoger el libro a casa de Chava y regresé. Pues como ya por ahí de las 9 de la noche, algo así, me pude poner a leer. Y como a las 2 de la mañana lo dejé porque lo tenía que cerrar, porque tenía que levantarme temprano. Entonces fue un libro que me atrapó mucho y que lo leí con un gran placer. Entonces pues voy a compartirles algunas de las ideas que a mí me cautivaron y que pues espero que les guste. Ay, dije, me pongo los lentes porque si no, no, si no, no sé qué voy a decir. Tecnologías vitales, pensar las culturas digitales desde Latinoamérica, es un libro que trata un tema académico y que sin embargo tiene los hilos suficientes para atrapar al lector común desde el inicio, mantener su atención, su interés e incluso despertar nuevas inquietudes. ¿Por qué? Porque Edgar nos va llevando literalmente de la mano, paso a paso, por el camino que siguió para escribirlo. Detalla la estructura, la temática, la metodología, los fines, los por qué y los para qué. Pero no solo nos lleva de la mano, también de la cabeza y del corazón. El tramado que Edgar teje con estos hilos hace que el lector se adentre en la obra casi como si fuera una novela, a veces un diario, otras un ensayo, un libro de memorias, en suma lo que podríamos llamar en literatura el viaje del héroe. Solo que aquí el viaje no termina con el regreso a casa como Odiseo, sino con la invitación a una nueva aventura. Edgar sabía que para llegar a un público más amplio necesitaría un vehículo en el que cupieran y se sintieran cómodos los académicos y los legos. Así, desde el inicio, el autor establece una relación de pares con el lector. Es un libro, dice, que escribí por puro disfrute, y se nota. Las palabras y las ideas transitan libres, sin las estrecheces y entresijos de la academia. Edgar no pontifica ni da cátedra, comparte anhelos. Edgar no pontifica ni da cátedra, comparte con sencillez y claridad sus experiencias, preguntas e inquietudes, sus intereses y sus anhelos. Y como en una charla de café en la que se está para disfrutar, mezcla recuerdos y anécdotas con las que aporta a la narración una textura tan maleable que fácilmente el lector se apropia del texto y con ello de las reflexiones y propuestas del autor. ¿Hacia dónde van tales planteamientos? Lo dice contundente en la página 52. Cito: es un libro que aspira más a ser sobre la vida que sobre las tecnologías. Cierro cita.
Y efectivamente mantiene esa postura en cada capítulo, porque los temas son siempre abordados desde lo que sucede entre las tecnologías y el ser y hacer de las personas. Asunto nada menor, pues como leemos desde el inicio, con las tecnologías van más allá del ser. Las tecnologías van más allá de ser un medio para nuestros fines. Son parte intrínseca de lo que somos. Frases tan contundentes y reveladoras como la anterior están presentes a lo largo de toda la obra y van haciendo que el lector se identifique con el contenido y propósitos del libro. Así, con claridad y concreción, Edgar expone la realidad sobre la que nos invita a reflexionar y por supuesto lo logra de una forma más efectiva que si lo hubiera hecho desde un lenguaje en un formato 100% académico. Otra virtud que tiene el libro es que en la serie de anécdotas que va narrando de él mismo, de otros colegas investigadores o de sus estudiantes, no tiene tapujos en, digamos, destacar la cotidianidad en las escenas. Me explico con este ejemplo. Narra un recorrido que hizo por la zona de Silicon Valley con un colega académico y mientras comían en un restaurante tailandés, su anfitrión lo pone al tanto de los adelantos cibernéticos que estaban surgiendo en las diversas empresas de la cúpula digital. Edgar escribe, cito, vivir cerca de donde se construye el futuro hace que el futuro parezca increíblemente más cercano y presente. Después de comer, fuimos a su casa para conocerla y porque necesitaba sacar a su perro a pasear. Cierro cita. Esta habilidad que tiene Edgar para enlazar lo cotidiano con el tema que trata, en este caso las cúpulas cibernéticas con la necesidad del perro y de las obligaciones domésticas de su colega, propician que el lector pueda asir las ideas que el lector plantea como lo que son, un hecho cotidiano de todas las horas y todos los días, que coexiste con nosotros, pero sobre el que no se ha reflexionado de manera suficiente ni adecuada. Y es justo a esto, a reflexionar, a lo que nos invita Edgar reiteradamente en las páginas de Tecnologías Vitales. Adentrarnos con un pensamiento crítico en el uso cotidiano de las tecnologías, atendiendo a las implicaciones más amplias de este uso. Es importante, cito, porque cada vez más las tecnologías digitales, los algoritmos, los datos y los procesos de automatización tendrán incidencia en nuestra vida cotidiana y debemos estar preparados para ello. Sin embargo, dice Edgar, para el común de las personas es difícil tener un espíritu crítico sobre las tecnologías, pues cada vez estamos más atados a ellas. Tenemos la idea de que van a mejorar nuestra vida, por lo que cada vez más aspectos de nuestra vida están articulados a las tecnologías, que por ello cada vez son más vitales. Nos acostumbramos inconscientemente a vivir dentro de ellas sin tapujos. Nos pasa, dice el autor, lo que al pez que no sabe lo que es el agua. Aquí es donde la novela se vuelve negra, pues estas tecnologías en su gran mayoría están hechas por y para culturas anglosajonas, europeas, norteamericanas o asiáticas, que poco o nada tienen que ver con culturas de otras regiones como Latinoamérica. Y sin embargo, cada día estamos más inmersos en ellas. De ahí que el autor, hacia la última parte del libro, se dirija sí al público interesado en el tema, pero más específicamente a los investigadores, en especial a los jóvenes, y les invite a mirar las tecnologías de forma más crítica. Cito, es fundamental ver la tecnología
Ay, ¿cómo? Ay, disculpen, es que no lo entiendo. Es fundamental ver la contraparte de sus ventajas y sus desventajas, dar cuenta de lo que transforma, construyen o desplazan. Cierro la cita. Edgar ve esta tarea como una responsabilidad generacional para los investigadores de Latinoamérica. Plantea la necesidad de construir teorías más integradas que den cuenta del caos, de las continuidades, de la diversidad y la multiplicidad. Teorías maleables y adaptables que pueden reflejar mejor la vitalidad tal como sucede en nuestras sociedades. Por otro lado, el lector común queda estimulado a hacer sus propias reflexiones sobre la dependencia, impactos, pérdidas y ganancias causadas por las tecnologías y el papel que éstas juegan en su vida de todos los días, lo cual, a nivel de sociedad, es indudablemente una ganancia. Dice el autor, cito, si queremos entender a las tecnologías, debemos buscar comprender la vida. Esta es para mí la propuesta clave que Edgar nos hace desde Tecnologías Vitales. Propuesta cierta y bella, tanto que se nos vuelve casi quimera. Quizá por eso al final de la obra el paisaje es más sombrío que iluminado, o al menos así lo percibí como lectora. Sin embargo, el libro concluye con un epílogo en el que nuevamente, a través de un hecho anecdótico, narrado con tensión y detalle, el autor anuncia que cierra un ciclo y abre otro, vital y urgente. El tema es esperanzador. Para fortuna del protagonista y de sus lectores, el viaje del héroe continúa. Enhorabuena, Edgar, y que llegues muy bien. A continuación, haré una muy breve semblanza de Edgar Gómez Cruz. Edgar inició sus estudios académicos en la Universidad de Colima, posteriormente estudió la maestría en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, los cursos de doctorado en la Universidad Complutense y la tesis en el Instituto de la Universidad Abierta de Cataluña. Ha vivido los últimos 18 años en España, Inglaterra, Australia y a partir de enero o febrero de este año en Austin, Texas. Como él lo dice, ha mantenido un pie en el norte y otro en el sur, pensando simultáneamente en inglés y en español, en el mundo hegemónico y en la periferia. Ello le ha producido una fractura epistemológica que ha resuelto a la mexicana mediante puentes que él mismo cotidianamente va construyendo. Según sus propias palabras, ha escrito este libro, comillas, como una aportación para encontrar desde Latinoamérica nuestras propias respuestas a las culturas digitales, nuestra esencia, nuestro pensamiento y nuestra verdad, en lugar de solo imitar o importar dicho pensamiento y dicha verdad. Es un ensayo escrito con un gran rigor, escrito por un especialista, pero dirigido a no especialistas. Para que lo entiendan, creo que hasta yo creo haberlo entendido el libro. Como dijera Marina Sarabia, es un ensayo apasionante que se lee como si fuera una novela. Estaba pensando, voy a intentar jugar el protocolo y hacer las cosas, pero en esta sala tengo 4 exmaestros, 20 amigos y amigas, 4 compañeros de la escuela, o sea, estoy en familia, ¿no? Hace 20 años, en este mismo salón precioso, estaba de ese lado, presenté mi primer libro, hace 20 años, y prácticamente estaba la misma gente, ¿no? Entonces es como muy bonito. Realmente es el regreso, no del héroe, pero sí el regreso a estos lares. Soy un egresado de la Universidad de Colima, con mucho orgullo de serlo,
Y es la primera vez que la Universidad de Colima me invita a algo, entonces le agradezco a Karina que nos haya invitado a que esté aquí representando. Me hubiera encantado participar en los eventos de la mañana, Moy se retira, pero aquí estoy y es como mi propio homenaje también a mis años de formación en la 3 veces heroica Universidad de Colima. Bueno, yo voy a empezar a contar algunas anécdotas porque todo el mundo habla de que en el libro tiene anécdotas, ¿no? Entonces voy a empezar a contar anécdotas. La primera vez que Chava leyó el manuscrito, que además tengo que agradecerle a Chava, a Miguel y a Mariano, que no está aquí, pero que es parte del equipo de edición porque estuvo apoyando desde la Universidad Panamericana. Cada vez que hablaba con Chava, decía, vamos a hacer un libro. Y yo siempre decía, sí, vamos a hacer un libro. Entonces manejamos varias ideas muchas veces, hasta que llegó la pandemia y dije, pues estoy escribiendo un libro. Entonces hablé con Chava y le dije, oye Chava, tengo esta idea. Me dijo, va, así, hagámoslo, ¿no? Sin leer ni una palabra. Pero una vez que leyó el primer manuscrito, me dijo, oye, está muy bien, está muy padre, pero esto de la Universidad de Colima, habrá gente que no le va a caer muy bien el asunto. Porque una de las cosas que planteaba es que me había formado en la periferia del conocimiento. Y no lo digo ni mucho menos como un acto de crítica, al contrario, estoy orgulloso de haber formado en una periferia en donde se entiende la periferia, que no estamos en la Ciudad de México, que no estamos en San Francisco, que no estamos en Europa, y sin embargo hemos sido capaces, creo, en una universidad como la nuestra, y aquí tenemos pues una gran muestra de ello, de hacer cosas bien interesantes, ¿no? Entonces, de alguna forma, me enorgullecía eso y regresaba a esta idea de la periferia como un enaltecer las barreras que tuvimos y de dónde venimos y hacia dónde hemos llegado como egresados y egresadas de la Universidad de Colima, ¿no? Entonces, si algún día tienen la oportunidad de leer el libro, cuando hablo de la periferia, lo digo con orgullo y sintiéndome completamente parte, porque yo soy egresado de la Universidad de Colima y siempre lo seré. Bueno, el libro es muy curioso que a todas las personas les resulta interesante que no es un libro académico. Y entonces yo me pregunto, a lo mejor lo que tendríamos que pensarnos es qué es lo académico, porque hemos entendido que lo académico es solamente una cosa, ¿no? Un lenguaje obscurantista, un lenguaje barroco, un lenguaje lleno de neologismos, que entre menos personas entiendan, es más avanzado, ¿no? Siempre digo que en América Latina escribimos como franceses, pero sin tener muchas veces la potencia del pensamiento francés. Entonces me acuerdo que cuando estaba en la maestría, con mi profesor con el que hice la tesis, que por cierto se graduó de la universidad en la que estoy ahora, me dijo, tienes que meter puntos, porque si no metes puntos, no se entiende. Entonces tenía oraciones, párrafos enteros, ¿no? Sin puntos y subordinadas y demás. Entonces él me obligó a que la escritura fuera una escritura clara. No tiene que ver que un texto sea científico o que sea con una aspiración académica y que tenga un lenguaje distinto, ¿no? Entonces me llama la atención porque es cierto, activamente propuse en el texto desarrollar ideas o proponer ideas que estaba manejando en textos científicos, pero de una manera que pudiera entender una persona que no está en el mundo académico, ¿no? Entonces me da mucho gusto que la gente lo haya recibido así, porque creo que entonces tuve éxito en lo que estaba buscando. Hace 20 años presenté un libro aquí y en ese libro planteaba las posibilidades de las entonces llamadas nuevas tecnologías que iban a poder democratizar, que iban a poder mejorar las condiciones de vida, que nos iban a llevar a nuevos rumbos, que iban a lograr que cualquier persona tuviera participación política, una serie de cosas, una serie de utopías que en ese entonces pensábamos, que la verdad es que ninguna sucedió o muy pocas sucedieron de la manera que pensábamos. Entonces, este libro también es como una reflexión de 20 años y es como un regreso en el sentido de estábamos muy equivocados y equivocadas con lo que pensábamos, porque no sucedió así. Y de hecho sucedió completamente al contrario de lo que pensábamos que iba a suceder. No solo no hay más participación política, sino que la participación política ya ni siquiera es humana, ¿no? Son bots. No solo no hemos mejorado las condiciones de vida con la información, sino que ahora toda la información no la traemos nosotros, sino se la damos a compañías con fines de lucro. Entonces, todas estas situaciones, reflexiono sobre ellas. Y en algún momento
digo, ¿para quién están escritas estas palabras en este libro? Entonces digo, son para el grupo de WhatsApp que tenemos con mis amigos de la infancia, en donde algunos de los amigos de repente se les va la olla diciendo teorías conspirativas. Son para la familia que de repente manda mensajes de violín. Son para... Entonces, es la cotidianidad, ¿no? Es la cotidianidad que ya es parte de lo que somos, y casi todo lo que hacemos tiene que ver con tecnologías. Pero no son las tecnologías solamente las redes, las que pensamos, Facebook, TikTok, Instagram, todas estas cosas, sino también, y Omar lo decía con mucha claridad, es también el recibo de la luz, es también el pasaporte, es también las cámaras de videovigilancia, es también el algoritmo que decide que a ustedes les gusta un equipo de fútbol en lugar del otro y por lo tanto no les da información. Es decir, el entramado, el ecosistema tecnológico es tan sofisticado que cada vez estamos perdiendo más la posibilidad de tener un decir sobre ello, ¿no? Nos estamos perdiendo cada vez más nuestra agencia, no solo con la inteligencia artificial, sino cada vez más entendiendo que las tecnologías se están incrustando en nuestro cuerpo, ¿no? Tenemos ya colgadas tecnologías, ya ni siquiera las tenemos en el bolsillo, sino las tenemos colgadas o cada vez insertadas en el cuerpo, etcétera, etcétera. Hay un texto precioso de una amiga en la que hablaba sobre su bomba de insulina, porque es diabética. Entonces decía, esta bomba de la que depende mi vida, pues es un dispositivo electrónico, que si falla, que si el algoritmo, que si no me da más o menos de la cantidad que necesito y puede tener problemas físicos. Bueno, entonces, hace 20 años había una especie de esperanza de un futuro de las tecnologías mágicas. Ahora ya no es así, cada vez es peor incluso, pero al mismo tiempo las tecnologías cada vez son más normalizadas, ya nada nos resulta extraordinario. Oye, pues hay una cámara que nos está apuntando, pues sí, pues todo el mundo, no pasa nada, ¿no? Oye, pues fíjate que hay un nuevo sistema para abordar el avión en Estados Unidos, en donde ya no tienes que presentar tu pase de abordar, sino que te toma una foto en la cámara y dice, pues este sí es Edgar, ¿no? Déjalo pasar. O sea, cada vez más nos estamos preguntando menos sobre las tecnologías. Entonces, esa invitación no es solo una invitación académica de todas aquellas personas que trabajamos y estudiamos las tecnologías, sino nos compete a todos y a todas, ¿no? Nos compete a los gobiernos, nos compete a las instituciones de educación, nos compete a la sociedad civil, a muchos ámbitos. Y que además, cada vez existe una relación más estrecha entre capitalismo y tecnologías. Hay un podcast muy bonito que habla de las tecnologías socialistas, y son muy pocas, en realidad son muy pocas las tecnologías que desde un punto de vista socialista se han generado. Casi todas se generan en ciertos lugares, ¿no? Lo que decía Marina, esta anécdota que contaba en el libro, este amigo Mark Smith, subimos a una montañita con el perro, porque tenía que pasar el perro, y me dijo, ¿ves ese edificio? Sí, ese es Google. ¿Ves ese otro edificio? Sí, ese es Facebook. Entonces empezó a apuntar a edificios que se veían desde la colina, y todos estos edificios pues eran las grandes compañías tecnológicas. Que por cierto, en esa colina es justamente donde empieza o donde acaba, dependiendo de qué lado de la frontera estén, la falla de San Andrés. Entonces, ese momento poético de conectar Colima con San Francisco, con el Valle de Silicio, a través de la falla de San Andrés. Bueno, no voy a contar muchas más cosas del libro, ojalá tengan la oportunidad de leerlo. Me encanta estar en Colima de vuelta, entre amigos, amigas, familiares, gente con la que trabajé, gente para la que trabajé y demás. Yo creo que eres el más joven de este lugar, y me da mucho gusto que ahora las nuevas generaciones ya estén llegando, también estén interpelando lo que hacemos, ¿no? Y finalmente, a pesar de que el libro tiene esta pretensión, voy a llamarla así, de ser un libro que se pueda leer, no deja de aspirar a tener un aporte académico. Y el aporte académico es a pensar las tecnologías desde un punto de vista mucho más ambicioso que el que lo habíamos hecho. Pero además desde hacerlo desde lo que yo llamo nuestras realidades, nuestros países, nuestras culturas, nuestras sociedades, nuestras historias, porque se nos olvida de repente que las tecnologías también están insertas en
espacios y lugares y tiempos que tienen sus propias trayectorias, ¿no? Colima es un lugar distinto que San Francisco y es un lugar distinto de Beijing, y tenemos unas cosas particulares que también hacen que las tecnologías sean distintas, por mucho que sea el mismo teléfono o que sea el mismo sistema operativo. Entonces, esta necesidad de pensar a las tecnologías desde nuestras sociedades y nuestras realidades y nuestras historias y nuestras culturas, pues es con lo que termino el libro, y esta idea de hacer una investigación descolonizadora y activista desde Latinoamérica y pensar, ya necesitamos por fin desarrollar una teoría de la cultura digital desde Latinoamérica. Ya tenemos 30 años de intentar hacerlo, creo que ya es momento de que lo hagamos. Así que gracias a toda la gente que está aquí y me encanta estar de regreso. Bien, ya que estamos en familia, no sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario. Sí, si gustas. Bueno, hace más de 20 años compartimos las mismas adicciones de la tecnología, a grado tal que después de leer este libro, no me duda categóricamente que voy a incorporar la nomofobia al diccionario de fobias. La nomofobia es el terror que uno siente cuando está desconectado. Entonces, a mí me pasa eso. Soy conectado y me parece que este tipo de reflexiones de la vida cotidiana son un aporte muy dinámico. Yo estoy suscrito a un servicio de inteligencia artificial alemán, que solo yo no soy alemán, pero solo se suscriben los que son ciudadanos alemanes, porque por esta persona estoy suscrito ahí. Entonces ahí tengo una identidad suplantada, los alemanes piensan que yo soy ciudadano, y la inteligencia es este servicio es de traducción, obviamente con inteligencia artificial, y lo está usando también el New York Times para gran parte de sus contenidos digitales. Y lo que se ha interpretado con el New York Times, con la inteligencia artificial y el Big Data, pues los textos que se generan son mejor escritos que muchos procesos periodistas. Yo quería felicitar a todos la categoría de presentadores, me parece que es muy importante, pero finalmente quiero reflexionar que hace 25 años vino Aníbal Ford a Colima y nos dio un taller, y aquí presentamos la banda de la bestia. Es la prehistoria de la reflexión sobre las tecnologías. Es una era de Internet. Y Aníbal Ford, que es un escritor argentino, pero era un teórico de primera línea, nos empezó a contaminar y a contagiar ese tipo de análisis que yo juzgo necesario, porque pues si estoy hablando de la prehistoria tecnológica, tanta velocidad, pues nos impide incluso tomar una instantánea de estos tiempos. Yo creo que tu calidad procesista es muy importante para darle más categoría a un tema que debe ser de reflexión, como bien lo indicaron, en todos los ámbitos de la vida. Entonces, porque no te estoy preguntando, felicitando, y te digo que yo ya estoy nervioso porque tengo que estar viendo los pitidos de las diferentes redes sociales, pero bueno, así como me lo ocurre a mí, yo también procuraré desconectarme para dedicarle algún tiempo a leer consensuadamente tus aportes en este tiempo. Muchas gracias. Gracias. No sé si haya alguien más que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta. Si no, calle para siempre.
Gracias. La verdad es que yo no tengo prácticamente idea desde el punto de vista académico de los temas que se tratan. A partir de conocer a Chava, de pronto nos informa de las actividades de Puerta Abierta, me tocó seguir desde acá la presentación, una parte de la presentación en la Panamericana hace algunas semanas. Y me pareció muy interesante, muy atractivo, y ahorita que escuché todas las intervenciones, lo que me surge rápido, a reserva de que quiero leer el libro, ya le dije que Chava no lo había tenido, por eso digo, pues ya, por la presentación. Me queda claro que quienes estamos en esta generación, o quienes tuvimos oportunidad de conocer una vida o infancia, una parte de la juventud, sin estar conectados a Internet de manera permanente, podemos comparar. Pero ¿y qué pasa con nuestros hijos o nietos que desde que nacieron no están? Ellos no tienen posibilidad de comparar. Es un poco lo que decía aquí la frase esta de que los peces no saben que existe el agua. Ellos no saben qué es la vida sin la tableta, sin el celular. Para ellos es lo más normal. Y seguramente se les puede resultar más complicado identificar los aspectos negativos, que aquí es más fácil entender cómo es que estamos entregando nuestra información, cómo con todos esos que van al manejo de Big Data toman decisiones por nosotros, en fin, impresiones que les resultará más complejo. ¿Qué podemos hacer para que no pase esta generación sin que hayamos logrado algo que corrija estos riesgos o estas afectaciones? ¿Qué podemos lograr? Porque si pasan 10, 15, 20 años, adiós, y es absolutamente normal. Creo que estamos en un momento en que habría que hacer algunas cosas. Y asumiendo, como dije al principio, que no conozco más del tema, pero creo que podrá ser ilustrativo para muchos, porque la respuesta puede no ser tan difícil. Hay que desconectarlos, hay que vivir con ellos y explicarles, ¿no? Pero me surge esa duda, espero que avancemos ya que lo vea, pero quise compartirla para ver si podemos tener unos comentarios. Muchas gracias. Yo creo que tengo uno nada más, y es muy significativo que muchos de los, que son casi todos hombres, por cierto, muchos de los directores de compañías tecnológicas les prohíben a sus hijos y hijas utilizar estas tecnologías. Así, les prohíben utilizar tecnologías. Entonces, tú eres productor de arroz y le prohíbes a tus hijos comer tu arroz, ahí hay algo raro, ¿no? Entonces, sí, por un lado es cierto. Pero por otro lado, me acuerdo que un día en un restaurante había un grupo de personas comiendo y llevaban una niña, la clásica hija de alguien que no consiguen una niñera o un niñero y demás, y la tienen que traer a la fiesta, ¿no? Y le dieron el iPad, y entonces la niña pasó las 2 horas que la estuve viendo metida en el iPad con audífonos, una niña de 5 o 6 años. Claro, pues es muy efectivo, ¿no? Tú te puedes estar ahí, o sea, la responsabilidad no solo es de los chicos y las chicas, sino también de qué tipo de... Es muy fácil darle la tableta y ahí te arreglas, ¿no? Y no tengo que preocuparme de qué estás haciendo. Y al mismo tiempo, esto saco anécdota tras anécdota, una colega y amiga inglesa se fueron a vivir al campo con sus hijos y con sus hijas y su hijo, y se dedican a atender a las gallinas, a plantar cosas, se dedican a subir árboles, y les prohíbe completamente usar tecnologías, ¿no? Entonces la imaginación de estas niñas, una vez que las veo con otros niños y niñas jugando, pues es radicalmente distinta. No significa que las tecnologías, o sea, tampoco voy a demonizar las tecnologías, pero sí hacernos estas preguntas. Oye, ¿cuánto será el tiempo adecuado para un niño o una niña que esté pegada a la pantalla, ¿no? Porque a lo mejor las 15 horas que pasan muchas veces no son las más adecuadas. ¿Yo puedo decir? Sí, claro. Yo creo que sí tiene muchísimo que ver que tengamos esa conciencia que tú dices,
Yo agradezco que a mí me criaron fuera de la tecnología por completo. Además les digo que en mi casa no había televisión. Bueno, estoy hablando de los 60. Mucha gente tenía televisión, pero no era la gran mayoría como ahorita. Pero en mi casa no había. Compraron televisión cuando fueron las Olimpiadas en México, cuando habíamos de las Olimpiadas. Y nomás apagaron el fuego olímpico y apagaron la televisión en mi casa, la volvieron a meter a su caja y se quedó ahí hasta que fue el hombre a la luna y entonces la sacaron para que viéramos a la luna. Entonces, sí, para momentos especiales era la televisión. Entonces yo crecí sin televisión y yo no sé, yo estudié comunicación por el periodismo, pero nunca me he conectado así con las tecnologías. O sea, no sé prender la televisión, no, jamás en mi vida la he prendido. Yo veo televisión cuando mi marido la prende.
desde mi lugar. Pues primero, bienvenido, Edgar. Teníamos ya un montón de tiempo que no te veíamos, a pesar de que de alguna manera estábamos conectados y seguimos estando conectados. Yo sí quisiera que tú me dieras un consejo a mí, porque yo soy de ese otro lado, yo utilizo muchísimo las tecnologías. De hecho, en este momento pues tengo que estar conectado porque tengo que estar viendo cuestiones de mi trabajo. Entonces necesito que me convenzas en qué parte yo sé los beneficios, porque tengo una maestra del sistema Waldorf y yo tengo más o menos esos beneficios, pero necesito que me convenzas y que me digas, me des un consejo. ¿Cómo le puedo hacer en un momento dado para desconectarme de las tecnologías, olvidarme un poco y centrarme en otras cosas, ¿no? Ponte a hacer yoga, aprender idiomas. No sé, o sea, es que una de las cosas que sucedió es que la gente piensa, ok, las tecnologías son buenas o son malas. Entonces este pensar dicotómico no es conveniente, porque las tecnologías son buenas y son malas, y son buenas y malas al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, la gente dice, bueno, es que Facebook está transformando el comportamiento, está extrayendo datos, está haciendo con fines de lucro, está transformando las ciudades, está transformando todas estas narrativas. Pero al mismo tiempo los aborígenes australianos utilizan Facebook porque es la tecnología que tienen más a mano, y eso les permite organizarse, eso les permite estar en contacto, y resultaría absurdo decir no uses la tecnología, porque con cada una de las personas que están aquí, con quien tengo una conexión, la he tenido gracias a las tecnologías. Bueno, tú y yo no sabemos con Mari de tapas en Madrid, pero en general el contacto ha sido pues, a través de Facebook, a través de WhatsApp, a través de lo que se puede, y eso nos permite organizarnos para ir a desayunar cuando podemos, etcétera, etcétera. Entonces, sería muy cínico de mi parte decir no usen las tecnologías. La invitación es no a dejarlas de usar, sino a usarlas, uno, estratégicamente, dos, con conocimiento de causa, y tres, hacer todo lo posible porque ese uso, no sé si disminuirse a la palabra, pero sí sea mucho menos importante en tu vida o en nuestra vida, ¿no? Sigo pensando que ir a un restaurante, y lo ves ya en todos lados, vas a un restaurante y las 4 personas ponen el teléfono encima de la mesa, y entonces todo el tiempo están pendientes del mensajito, de no sé qué. Yo sé que algunas cosas del trabajo pues tienes que estar conectado y conectado 24 horas al día, pero muchas personas no necesitan eso. Muchas personas no necesitan pasar 4 horas viendo videos de TikTok o mandar mensajes de WhatsApp a las 3 de la mañana. No necesitan tener el teléfono prendido en la noche. No necesitan cambiarlo por el nuevo teléfono. Yo sé que algunos sí, pero otros no. Es decir, un poco activamente, no es como hacer ejercicio. No es divertido, pero tienes que parar, tienes que poner la ropa y tienes que salir a correr. Y al principio pues, te va a costar trabajo, pero conforme más lo hagas, pues te vas a dar cuenta de que te beneficia más, etcétera, etcétera. Yo creo que con las tecnologías es un poco lo mismo. Si yo pudiera, me compraba uno de los Nokias viejos para no estar tan dependiente de las tecnologías. Pero, o sea, no tengo ningún consejo. Pero ya que hagas la pregunta, o la y soy sobre tecnologías, ya vas a estar de acuerdo. Me gustaría comentar algo a propósito de lo que preguntas y de lo que preguntaron brevemente hace un momento. El ser humano siempre ha tenido la necesidad de clasificar absolutamente todo. Si lo vemos teológicamente, el primer libro de la Biblia, que es el Génesis, tuvieron que clasificar. Nombraron todo lo que conocieron para evitar que existiera. Posteriormente, la ciencia hace lo mismo. O sea, tenemos el Homo sapiens, que es el hombre o el ser humano que piensa, el Homo ludens, que es el ser humano que juega, y el Homo faciens, que es el ser humano que hace, que trabaja. ¿Qué tiene que ver eso con lo que se ha estado comentando aquí el día de hoy? Y es algo muy sencillo. Descartes mencionó en algún momento
que sería muy lastimero que el ser humano llegara a la cúspide de su existencia sin haber conocido su mejor versión. ¿En qué aspecto? Todos los que se puedan. Se supone que la tecnología nos debe ayudar a eso, a alcanzar nuestra mejor versión. Entonces, si lo que estamos haciendo con la tecnología, y ese es un punto importante porque es parte del pensamiento crítico, nos está enfocando a ser mejores ciudadanos, mejores personas, mejores individuos, mejores profesionistas, mejores, más fuertes, más veloces, más resistentes, más algo que mejorar. Entonces digamos que ahí es un parámetro para decir que estamos utilizando la tecnología adecuadamente. Si el uso tecnológico que estamos dando está hacia el otro lado, nos está empeorando. Habermas lo decía, existe algo que se llama la domesticación del ser humano. ¿Cuál es la diferencia entre un tigre domesticado y un tigre que no es domesticado? ¿Cuál es la diferencia entre un salmón que es de crianza y un salmón que es capturado en su hábitat natural? En el caso del salmón, la carne de un salmón en su hábitat natural es mucho más nutritiva que uno de crianza. En el caso de los tigres, el tigre domesticado intenta regresar a su hábitat natural, muere. No tiene oportunidad de sobrevivir. El ser humano tiene un hábitat natural que ha sido completamente domesticado. Ya no necesitamos cazar para alimentarnos, ya no necesitamos desplazarnos físicamente con nuestras propias extremidades para poder llegar a algún lugar. Es decir, esta domesticación que tiene que ver con la tecnología cada vez está haciendo que seamos más frágiles, endebles. Estamos perdiendo, según Habermas, la capacidad natural que tenemos porque no nos esforzamos por hacer las cosas, que es para lo que la tecnología ha llegado, para facilitar la vida del ser humano. Pero una cosa es facilitar y otra cosa es que dependamos al 100% de ellas. Entonces ahí sí la tecnología se vuelve vital y habría que pensar y preguntarnos qué tan bueno o malo es eso. Hay una serie de reflexiones que me hicieron recordar cuando era estudiante, hace apenas algunos ayeres. Me acuerdo que me tocó en el año de 1994 acudir en la Universidad de Colima que hicieron el primer simposio de informática a propósito de la supercarretera de la información, cuando se hablaba en aquel entonces, evidentemente de hablar de computadoras como tal, en el uso cotidiano. Sí las había un lector de disco compacto y un quemador de discos compactos que tenía la universidad y que era la super vanguardia, ¿no? De hecho todavía está por ahí el discógrafo afuera de lo que es el CENEDIC. Bueno, en el CENEDIC fue la parte práctica, la teórica la tomamos en algunas aulas. Recuerdo que la parte práctica nos fuimos al CENEDIC. Si ustedes conocen la universidad, recordarán que es un edificio de 3 pisos, cosa del diablo. Nos pusieron a unos abajo frente a una computadora y en ese momento alguien dijo, bueno, ahora para que ustedes vean la parte práctica, él se va a ir arriba y en el tercer piso se van a contestar. Y entonces desde ahí, a ver, ¿alguien quiere preguntar algo? Ya no, pues que pregúntale esto, y ella lo que contestaba, ¿cuál mago? Pues estuviese haciendo así como alguna especie de sacar algo de un sombrerito o una baraja. De verdad que en aquel entonces todos nos quedamos sorprendidos y dijimos, órale, o sea, esto es tecnología. Se estaba comunicando no de un piso a otro, sino de uno hasta el tercer piso. Bueno, era la supercarretera de la información y en aquel entonces eso era lo que hoy llamamos internet. Hoy lo traemos aquí, hoy lo traemos y hoy no podemos estar desconectados de eso porque entonces pues sentimos que nos sentimos aislados, ¿verdad? Bien, mal, finalmente comentamos cuál es el fin que cada uno quiere utilizar, ¿no? Para cuál es la necesidad
es un aporte hasta dónde han llegado, ¿no? Y lo que nos ha tocado vivir, pasar una infancia sin tecnología, qué padrísimo fue, ¿no? Pero imagínate lo que haríamos ahora si todas las fiestas de la gente que está en esta sala tuviera un récord de Facebook o de Instagram. Qué divertido sería verlo en este momento. Se ha extendido, agradezco en verdad a todos su presencia. Una última reflexión. Creo que no es casualidad, lo es una muy feliz casualidad el hecho de que en la biblioteca universitaria precisamente estamos presentando este libro de tecnologías vitales y también una referencia, que también es una invitación, que vean la exposición de Gabriel de la Moral, cómo dos colimenses han trascendido fronteras y, ojo, ya han regresado a Colima, ya han aportado, han hecho sus aportes en Colima. Nada más una última reflexión o un último apunte. Es cierto, el libro de Tecnologías Vitales es producto de una coedición, y aquí Edgar desempeñó un papel fundamental, una coedición entre Portaabierta Editores y la Universidad Panamericana. Y bueno, pues nada más invitarlos a que adquieran el libro. El precio normal es de 250 pesos por ser presentación, por estar entre amigos y familiares, 200 pesos. Y ya lo último, creo que no es casualidad el hecho de que en Guanajuato una maestra adquirió ya una serie de libros, los está utilizando como libros de texto entre sus alumnos. Pues muchísimas gracias.